Masejet Baba Metziat Daf Kuf Vav Amud Aleph 106a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Hamekabel Sadeh Mechavero Va'achala Hagavo Nishdefa Im Makat Medina Hi Menakelo Min Chachoro Im Mena Makat Medina En Menakelo Min Chachoro. Rabbi Yehuda Omer Im Kibela Emenu Bemaot Ben Kach uben Kach Eno Menakelo Mechachoro. Esta Mishnah nos habla en un caso de Jajirut. ¿Qué es Jajirut? Explico, aunque ya lo hemos mencionado varias veces anteriormente. Jajirut es cuando una persona, por decir Rubén, es dueña de una tierra o de un campo y decide alquilárselo a su compañero, por decir Shimón, y entre ellos quedan que Shimón le va a pagar a Rubén por el uso de la tierra de la siguiente manera: le va a dar una cantidad fija, 10 kilos, ¿sí?, de la producción que saldrá de ese campo. Esto es un caso de Jajirut, y en este caso Shimón es llamado el Jojer, ¿ok? Es equivalente al arrendatario. Bien, la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si Shimón recibe esta tierra, la ara, siembra, empieza a crecer el cultivo, y vienen las langostas y acaban con el cultivo? O viene un viento muy fuerte y golpea las espigas y los granos se caen, o sea, se daña el cultivo, ya sea por las langostas o por un viento fuerte que golpeó. ¿Qué pasa en este caso? Dice la Mishnah: si es Makat Medina, ¿qué significa Makat Medina? Una calamidad general, o sea, una desgracia colectiva. Sí, vamos a ver en la Mishnah qué significa exactamente colectiva, general, vamos a ver en la Guimará. Pero de todas maneras la Mishnah nos dice: si es una Makat Medina, una calamidad colectiva, sí, o sea que otros campos alrededor también les pasó lo mismo, en ese caso no es culpa de Shimón, sino decimos que es culpa de ¿quién? De Reubén, del dueño, y por lo tanto tiene todo el derecho Shimón de descontarle del pago que le tiene que dar, según la pérdida que tuvo. Sin embargo, si no es Makat Medina, si no es una calamidad general, si no es una desgracia colectiva, si no le pasaron a otros campos también, pues en ese caso seguramente es Mazdalo Garam, es culpa, es el Mazdal, es la suerte de el mismo Shimón, y por lo tanto no puede descontar del pago que le va a dar a Reubén, no puede descontar ese pago. Así dice Tanakama. Viene Rabbi Yehuda y dice: no siempre es así. Si Shimón decidió pagar por el alquiler, pagar por la tierra, no en una cantidad fija de la producción, sino en dinero, en ese caso, o sea que en dinero, un arrendatario normal, sí que pagan dinero, una cantidad fija, un monto fijo de dinero, en ese caso, ya sea que hubo Makat Medina, o sea que fue una calamidad general, o ya sea que no hubo Makat Medina, ahí no puede descontarle. ¿Por qué? Porque el hecho que el acuerdo es que Shimón le va a pagar con dinero y se afectó la tierra y la producción, ¿qué culpa tiene Reubén? Ahí está que a Reubén no le pasó nada, quedaron en dinero y el dinero nos afectó, ¿sí? El hecho que quedaron en dinero vemos que es algo de culpa de Shimón, entonces Shimón ahí tiene que asumir todo, ¿sí? Y en caso que efectivamente fue Jajirut normal, que es cuando le paga con una cantidad fija de la producción, ahí sí le va a poder descontar del pago, porque el hecho que le está dando de la producción y la producción se afectó, pues no es culpa nada más de Shimón, sino también de Rubén, y por eso en ese caso sí le va a poder descontar. Todo esto independientemente, según Rabbi Yehuda, si es Makat Medina o si no, si es una calamidad general o no la es. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y analiza qué es Makat Medina. ¿Sí? Eji dami Makat Medina. ¿Qué es una calamidad, una desgracia general, colectiva del país? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se considere general, colectiva? ¿Cuántas tierras se tienen que dañar? ¿Cuántos campos? ¿Dónde tienen que estar esos campos? Eso es lo que pregunta la Gemara. Dice la Gemara: Amar Rabbi Yehuda que gondishaduf rubba de baga ula amar que gonshnishtadfu arba'a sadot marbaru jotea. La Gemara trae dos opiniones, ¿sí? La primera es Rabbi Yehuda. Si no nos confundamos con el Rabbi Yehuda de la Mishnah, que está na, aquí es Rabbi Yehuda, no Rabbi Yehuda, Emorá. Entonces Rabbi Yehuda dice: para que sea considerado Makat Medina y por ende apliquen las leyes pertinentes que mencionamos en la Mishnah, tiene que ser que Nishdefa, que el viento golpeó, no solamente a la tierra
que este Shimón recibió, sino a la mayoría de las tierras del valle, de ese valle. Cuando le pasó a la mayoría, se considera que Makat Medina. Y ahí Shimón va a tener el derecho, como dijimos en la Mishnah, de descontarle del pago que le tiene que hacer a Reuben. Así opina Rabbi Yehuda, o sea, mayoría de las tierras del valle. Muy bien. Ula, sin embargo, dice no. También si no son todas las del valle, también si no son mayoría del valle, el hecho que las 4 tierras, 4 campos que están justo alrededor de la que Shimón recibió, si les pasó también esas 4, de las 4 direcciones, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, también le vino esta calamidad, también le vino esa desgracia, aunque no fue a la mayoría del valle, ya es suficiente para que se considere que Makat Medina, calamidad general, y ahí va a poder proceder Shimón en descontarle del pago que le va a tener que dar, que le tenía que haber dado a Reuben. Mahloket. Y la Gemara a continuación trae unas dudas de Ula, ¿sí? Y todas estas dudas de Ula cuadran únicamente según su opinión. Amar Ula, Bau Bemaraba, Nishdaf Telemejad al Penekula, Mai, Nishtayer Telemejad al Penekula Mau, Afsika Beira, Mai, Aspasta, Mai, Zera Ajer, Mai, Haiten Legabe Seorim, que Zera Ajer Dami, Olo. Kol haolam kulo beshidafon veshelo beyerakon. Inami kol haolam kulo beyerakon shelo beyerakon veshelo beshidafon mai teiku. Como dije en la Gemara, Ula trae varias dudas y al final se queda en duda respecto a todas, no responde ninguna. La primera es la siguiente, tenía la siguiente duda en Eretz Israel, ¿sí? Escuchen bien, otra vez, según Ula, para que sea considerado Makat Medina, que necesitamos no la mayoría del valle, sino las 4 tierras de las diferentes que están alrededor de la que Shimón recibió. Viene Ula y trae la primera duda que tenía en Eretz Israel, que es la siguiente. ¿Qué pasa si le vino una desgracia a la que recibió Shimón, a la tierra que recibió Shimón, y respecto a las que están alrededor, también le vino esa misma desgracia, pero no a toda la tierra, sino nada más a una fila? Y esa fila es la que estaba pegada a la de Shimón, ¿sí? O sea, a las 4 le vino esa desgracia, pero en la fila nada más pegado al campo de Shimón. ¿Qué pasaría en este caso? Consideramos esa fila como una tierra y por ende es considerado que hay tierras rodeadas, que hay 4 tierras que rodean a la del medio, a la de Shimón, y por ende es Makat Medina. O decimos, no, una fila no es considerada una tierra, es considerada una filita nada más. Entonces no es tan importante, y el hecho que el resto de esas filas, de las que están alrededor, de esas tierras que están alrededor, no les pasaron nada, pues es como si fuera que no pasó nada y por ende no es considerado que Makat Medina. Primera duda. Segunda duda. ¿Qué pasa si las 4 tierras que están alrededor de Shimón, bueno, la de Shimón obviamente le vino esa desgracia de un viento muy fuerte, sí, que dañó el cultivo, y a las 4 tierras alrededor también, pero la fila de las 4 tierras que estaba pegada a la de Shimón no le pasó nada? Caso al revés del anterior. Por un lado podemos decir que ya que la fila que está pegada a la de Shimón no le pasó nada, pues no se une con las demás, entonces no es considerado Makat Medina. O por otro lado podemos decir, no, una fila no es nada y por lo tanto no es nada importante y se anula en relación al resto del campo, ya que el resto del campo sí recibió esa desgracia, todas las que están alrededor, por lo tanto es considerado que Makat Medina. Tercera duda. ¿Qué pasa si la de Shimón recibió esa desgracia? ¿Sí? El cultivo de Shimón se le dañó porque vino un viento muy fuerte, ¿sí? Y las que estaban alrededor no le pasó nada, ¿pero por qué? Porque no había cultivo. Era un campo barbecho, como dijimos, ¿sí? Que nunca se trabajó, no se aró y no se plantó. Y las que estaban después de la primera del alrededor, el segundo alrededor, llamémoslo así, sí les pasó. En este caso, ¿qué decimos? Por un lado podemos decir, mira, ya que las que están alrededor no le vino nada malo, no hay Makat Medina. O por otro lado podemos decir, mira, si hubiesen tenido plantación, si no hubiese pasado algo malo, entonces sí es considerado Makat Medina. Esta es la tercera duda.
Cuarta duda, ¿qué pasa si estaba la de Shimón, que le vino esa desgracia, que vino ese viento fuerte y golpeó, o langostas, lo que sea, ¿sí? Le dañó el cultivo. Y alrededor también se le dañó, pero la de Shimón se estaba sembrando granos comestibles humanos para personas. Trigo, cebada, frijoles, etc. ¿Sí? Y en las que estaban alrededor se sembró aspastá, que es una comida para animales. ¿Sí? Y las que estaban alrededor, me corrijo, las que estaban alrededor no le pasó nada. Sí, no les pasó nada, pero las que estaban en el segundo alrededor sí le pasó. ¿Sí? ¿Qué pasaría en este caso? Por un lado podemos decir, mira, ya que no le pasó nada a las que están ahí al ladito, eso como que hace una interrupción, la primera alrededor, y por lo tanto no es Makat Medina. O por otro lado podemos decir que el Shimón puede decir, no, la razón que no le pasó nada, si estas que están alrededor hubiesen tenido comida animal como la miel, las que están en segunda línea y las que están después, sí le hubiese pasado algo. Entonces, si es considerado Makat Medina, esta es la cuarta duda. Próxima duda, Rabotai. También si nosotros decidimos que en el caso anterior, que en el primer alrededor que había era pasta, o sea, comida de animales, y decidimos que no es considerado Makat Medina, o sea, porque no interrumpe. ¿Por qué no interrumpe? Porque es otra comida completamente. Entonces sí relacionamos la de Shimón con las que están en el segundo alrededor, o sea, las que están con el mismo estilo de comida, y por eso sí es Makat Medina, y por eso Shimón sí le puede decir a Reubén, te voy a pagar menos. ¿Qué pasaría cuando la de Shimón, por decir, se sembró de trigo? ¿Sí? Y las que están alrededor se sembró de otra cosa nada que ver con trigo, frijoles. ¿Sí? Y las que estaban después, en el segundo alrededor, también tenían ¿qué? También tenían trigo. Aquí todo es comestible para la persona. Y en la del medio, en la de Shimón, vino una desgracia. Primer alrededor no y segundo alrededor sí. En este caso, ¿qué decimos? Por un lado podemos decir que únicamente cuando el primer alrededor es esa pasta, comida animal, es que consideramos que no es interrupción, es considerado Makat Medina, pero aquí que es apto para persona, pues es interrupción y no es considerado Makat Medina. O por otro lado podemos decir también en este caso, ya que es otra especie, aunque ambas son para personas, aún así va a ser considerado Makat Medina. Sigue preguntando, sigue dudando la Gemara. También si decimos que en este caso no es considerado interrupción y por ende sí es considerado Makat Medina, ¿qué pasaría? ¿Sí? ¿Qué pasaría si son otra especie pero el mismo estilo, cebada y trigo? O sea, no frijoles con trigo, sino cebada y trigo, que son ambas la misma especie. ¿Sí? No, o sea, es diferente especie, pero hace la misma función. ¿Sí? Casi lo mismo. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Decimos que es Makat Medina o no Makat Medina? Última duda que la Gemara trae, y esta última sí va según ambas opiniones, ya sea según la explicación de Ula o según la explicación de la Viudá. ¿Qué pasa si la de Shimón le viene una desgracia? Pero la desgracia de Shimón fue por Shiddafón. ¿Qué es Shiddafón? Lo que mencionamos antes, por un viento fuerte que vino y dañó el cultivo. Y la del resto, ¿sí? Ya sea todo el valle o lo que sea, ¿sí? Las demás también se dañaron, pero por una sequía, por otra cosa, por otra razón. ¿Esto se considera Makat Medina o ya que son razones diferentes? No, o viceversa, la de él por una sequía y la del resto por Shiddafón, por el viento. ¿Qué pasaría en este caso? La Gemara se queda en duda respecto a todas estas preguntas. La Gemara a continuación trae otras dudas, otras preguntas, mejor dicho. Amarle zar ejite veazal uzra seare veishtaduf ruba de baga veishtaduf namianach seare dile mai mi amrian de amarle iluzerata jite avedami mishtatfa o dino matzi amarle iluzerata jite ave mekayem bi vetigzar omer veyakom lach mistabra de amarle izerate jite ave mekayem bi vetigzar omer veyakom lach veal derajeja naga or. Escuchen esta pregunta. Dice la Gemara, ¿qué pasa si Reubén, ¿quién es Reubén?
el dueño de la tierra, le dice al jojer, ¿quién es el jojer? Al arrendatario, a Shimón. Le dice, mira, te la doy con lo que pactamos, que me vas a pagar con una parte de la producción, todo, pero por favor siembra en ella, planta en ella, en ese campo, trigo. Y él fue y sembró cebada. Y efectivamente vino una calamidad, una desgracia a su campo y a todos los campos de alrededor. ¿Qué hacemos en este caso? Por un lado, puede venirle Shimón y decirle a Reubén, si yo hubiese sembrado también trigo, me hubiese pasado lo mismo. Ahí está que a las demás le pasó, no nada más me vino a mí el daño, le vino a todo el mundo. ¿Sí? O puede venir Reubén y decirle a Shimón, no, mira, si hubieses hecho como yo te pedí, trigo, se hubiese cumplido sobre mí el versículo, Vetigzar Omer Viakom Lach, que cuando está escrito sobre Tzadikim, que cuando dicen algo, se cumple y Dios lo cuida. Se puede ser que también sobre mí se hubiese cumplido, que ya que te dije trigo, se hubiese cumplido. Tú dices Seorim, no se cumplió, si dices cebada, no se cumplió. Dice la Gemara, Mistaber, según la lógica, efectivamente Reubén tiene todo el derecho y tiene toda la razón de decirle a Shimón, si hubiese sembrado trigo, puede ser que se hubiese cumplido el pasuk, Vetigzar Omer Viakom Lach, y no lo hubiese pasado nada. Y por lo tanto, ya que pasó, Shimón no es considerado Makat Medina, y por lo tanto, no puedes venir y descontármelo del pago que me tienes que dar. Próxima pregunta que la Gemara trae. Nishtatfu kol sedotav shel machkir, veishtatuf nami haba adayu, velo ishtatuf ruba de baga. Mai. Mi amrinan que van de lo ishtaduf roba de baga lo menakile, o dilma que van de ishtaduf kulo arata, matze amarle hai mishum latach didahu, de amishtatfu kol sedoteja. Mistabra de amarle, y mishum lata didi, have mishtaer le purta, que dichtiv, ki nisharnu meat meharbe. Escuchen esta pregunta interesante. Dice la Gemara, ¿qué pasa si Shimón recibe una tierra de Reubén y le viene la desgracia a esa tierra? ¿Sí? Y después, también a Reubén, al resto de las tierras que él tiene, que están bajo su jurisdicción, también le vino ¿qué? Esa misma desgracia, a Reubén. Y como dijimos, también le vino a la que Reubén le alquiló a Shimón. Pero no le vino la desgracia a las que están alrededor o a la mayoría del valle, a la mayoría de los campos que están en ese valle. ¿Qué pasa en este caso? Por un lado podemos decir que ya que la mayoría del valle o las que están alrededor, cada uno según su opinión, ¿sí?, no le pasó nada, pues no es considerado Makat Medina y por lo tanto Shimón no puede descontar nada a Reubén. O por otro lado podemos decir que le puede decir Shimón a Reubén, mira, esto es culpa tuya, ahí está que a ninguna le pasó nada, y a las tuyas, todas las tuyas que tienes le pasó, y entre las tuyas está cuál, está la que me diste, entonces es tu culpa, es tu mazdal, es tu suerte, y por lo tanto no te tengo que pagar nada, o mejor dicho, te descuento de lo que te tengo que pagar. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Dice la Gemara, según la lógica parece decir que efectivamente el dueño Reubén le puede decir a Shimón, págame lo que me tienes que pagar, porque si hubiese sido por mí, está escrito que Akadosh Baruj Hu, cuando manda una desgracia, no acaba completamente con los bienes de uno, sino siempre le deja ¿qué? Un poquito. Y el hecho, le dice Rubén a Shimón, que acabó con todos mis cultivos, ¿sí? Justamente el hecho que acabó con todos mis cultivos, no puede ser que es por mi usted, porque si hubiese sido por mí, me hubiese dejado algo en el tuyo, o sea, no en el tuyo, en el que te presté, que pertenece a mí. El hecho que me acabó con todos los cultivos y no me dejó también en el tuyo, en el que te presté, es porque no es por mí, es por algo tuyo. Entonces no te tengo que pagar, no tienes el derecho de ¿qué? De descontarme nada. Próxima pregunta, que la próxima es la misma que la que acabamos de decir, pero al revés. Nishtadfu kol sedotav shel jocher, veishtaduf ruba de baga. Veishtaduf nami hay bahadayu. Mai, mi amrinan kevan de ishtaduf ruba de baga menakile, o dilma kevan de ishtaduf kulhu aratae, matzi amarle mishum latach didahu, de am ishtadfu kol sedoteja. Mistabra de amarle mishum latach hu. Amai, achanamine male, mishum latai didihu, Ave Mishar le purta, Dave me caen biki nisharnu meat me arbe. Mishum de amarle, Yavet Hazil le ishtayu lachmidi, Have mishtayer lach mide nafshach. Escuchen bien, dice la Gemara, ¿qué pasa si Shimón recibió la tierra alquilada de Reubén y le vino la desgracia a la tierra de Reubén? No de Reubén, le vino la desgracia a la que Shimón alquiló.
Adicionalmente, le vino una desgracia ¿a quién? A todo el resto de tierras que Shimón le pertenecían a él. O sea, la que Shimón recibió, de Reubén le vino desgracia, y también le vino desgracia a todas las que pertenecían, no solamente a la que alquiló Shimón, a la que arrendó, sino a todas las que le pertenecían a él también le vino. ¿Sí? Y las otras no les pasó nada. Las que estaban alrededor de la que alquiló, Shimón no le pasó nada. En este caso, Mejilá, no, en este caso es al revés. Y también le pasó, también se le vino la desgracia a la mayoría que estaban en el valle o la que estaban alrededor, cada uno con su opinión. En este caso, por un lado podemos decir que ya que la mayoría que estaban en el valle o alrededor, si cada uno según su opinión, pues se puede venir Shimón y decirle, es Macat Medina, entonces viene Shimón y decirle a Rubén, mira, te voy a descontar de lo que te tengo que dar. O por otro lado podemos decir que Rubén de repente le puede decir a Shimón, mira, el hecho que se te dañaron, no solamente la que yo te di, sino todas las tuyas, significa que es por ti, es por tu mazal, tienes un mazal malo y se te dañó. Una suerte mala, y por eso se te dañaron todas tus tierras y también esta. Dice la Gemara, efectivamente, según la lógica es que puede decirle Reubén a Shimón, el hecho que se te dañaron todas tus tierras es tu suerte, es tu culpa y por lo tanto, esta que yo te di no es culpa mía, me tienes que pagar completo lo que pactaste conmigo. Dice un segundo, pero ¿por qué no decimos como antes? Que aparentemente Shimón le podría haber respondido a Reubén, no, si hubiese sido por mi mazal, no me tiene que acabar con todo lo mío. ¿Por qué? Porque está escrito en el Pasuk, que es el Kinisharnu Meat Me'arbe, que siempre cuando Dios acaba con todo, siempre deja que un poquito. Dice la Gemara, no, porque Reubén le puede decir a Shimón, mira, sí, tiene que dejar un poquito, pero que el poquito tiene que dejarlo en lo tuyo. Y esta que tienes, te la alquilé, pero no es tuya. Entonces, si pasó aquí es por ti. Tú me dices, no es por mí porque esta me la tenía que haber dejado tranquila. No, si te la tenía que haber dejado, tenía que haberte dejado unas de las otras que de verdad pertenecen a ti. Esta no es tuya. A diferencia del caso anterior, que ahí es cuando Shimón le dice a Reubén y Reubén sí es de él. Ahí sí. Ok. Seguimos, Rabotai. Meitibe. Hayeta shenachi dafon veyerakon o shevi'it o shehayu shanim kishne Eliyahu eno olelo min aminyan. Katani shitafon veyerakon dumen de shanim kishne Eliyahu. מה שני אליהו דלא אבי תבואה כלל, אף החנמי דלא אבי תבואה כלל, אבל דאיקה תבואה, סלקלה ולא כאמרין מכת מדינה היא. אמר לנו חמר יצחק, שנייתן דאמר קרא במספר שני תבואות ימכור לך, שנים שיש בהם תבואה בעולם. אמר רבא של רב כהנא, אלא מעתה שביעית תעלה לו מן המניין דאיקה תבואה בחוץ לארץ, אמר לשביעית הפקעתה דמלכה היא, אמר למר זוטרא, ברדר אמרי לרבין אלא מעתה שביעית לא תעללו מן הגירוע, על המתנן נותן סלע ופונדיון לשנה, אמר לשנייתם דחזיה למשתך בפרא. Ok. Ahorita la Gemara vuelve a lo de antes. ¿Qué mencionamos antes? Una discusión entre Rabbi Yudá y Ula. ¿Cuándo es considerado Makat Medina? Según Ula, inclusive si hay 4 alrededor, ya es considerado Makat Medina, y según Rabbi Yudá tiene que haber ¿qué? Mayoría del valle. No hay duda que, según ambos, si hay mayoría del valle, si todo el valle está afectado, ¿sí? La desgracia viene a todo el valle, no hay duda que según ambos ¿qué? Es considerado ¿qué? Makat Medina. O sea que no es necesario que la desgracia venga a todo el país, sino suficiente a un lugar puntual, muy local, que es que ese valle nada más. La Gemara trae una varita que aparentemente vemos lo contrario. La varita nos está hablando sobre Sdea Juzá. Yo doy una pequeña introducción. ¿Qué es Sdea Juzá? Sdea Juzá es un campo, una tierra que una persona recibió de herencia de su padre y el padre del padre, etc. ¿Hasta quién? Hasta los padres cuando recibieron, nuestros ancestros cuando recibieron la tierra en los tiempos de Yoshua bin Nun. Muy bien. La halajá es sobre esas tierras que si una persona vende una de esas tierras, otra vez, cuando tenemos esa seguridad que es de Juzá, que fue de padre a hijo, padre a hijo, padre a hijo, cuando una persona vende una de esas tierras, si no me equivoco la traducción literal es campo o tierra ancestral, es de Juzá, ¿sí? Entonces, cuando una persona vende una de esas tierras, la halajá es que la vende únicamente por hasta el Yovel. Sí, el Yovel es cada 50 años. Y tiene el derecho de recomprarla si paga el prorrateo anual. Por decir, la vendió el primer año del Yovel, del nuevo ciclo, ¿sí? Y después de 5 años quiere comprarla de vuelta,
En general estoy diciéndolo así sin detalle. ¿Cuánto tiene que dar? Tiene que pagar 45. La vendió por 50, pasaron 5 años, la recompra por 45. Y si no, pues espera hasta que llega el Yovel y se le regresa. ¿Sí? Todo depende de cuánto la vendió, a cuánto la vendió y en qué año la vendió. ¿Sí? Todo depende de eso. Ok. Ahorita la halajá es, todo esto es cuando el Yovel, cuando aplica el Yovel, ¿no? Cuando vive Tamikdash. Ahorita, como dijimos, antes del Yovel, cuando llega el Yovel se le regresa al dueño original, ¿sí? Pero antes del Yovel también, como vamos a decir, tiene uno el derecho, el mismo que lo vendió, tiene el derecho ¿de qué? De recomprar, ¿sí? Tiene el derecho de recomprar. Todo lo que tiene el derecho de recomprar pero tiene que pasar 2 años después de la compra, ¿sí? O sea, no puede, si lo vendió el mismo año, quiero recomprar. No. Tiene que pasar 2 años. ¿Sí? Esa es la halajá, shnataim. ¿Sí? Ahorita, ¿qué pasa si uno de esos primeros 2 años, recién vendido, fue un año de shiddafón o yeracón, o sea, que de una desgracia, que vino sequía o vino un viento muy fuerte, o que uno de esos 2 años fue año de Shemitá, año sabático, que no se puede trabajar la tierra, ¿sí? O que fue un año de hambruna. Literal no había como los años de Eliyahu Nabí, como está escrito en Melahim, que hubo años de hambruna. En esos casos, ese año, ya sea de Shitafón, de Iracón, de sequía, de viento fuerte, de Shevi'it, o de los años o de hambruna como los años de Eliyahu Nabí, no cuentan como los 2, no cuentan como uno de esos 2. Tienen que ser 2 que se pueda trabajar la tierra. Bien, la Gemara dice, fíjate, ¿qué casos se mencionaron aquí en esta baraita? Dice la Gemara, fijémonos bien, se mencionó Shitafón y Yeracón, o sea, un viento fuerte, una sequía, y también se mencionó, aparte de Shemitah, también se mencionó hambruna como los años de Eliyahu Nabí. Dice la Gemara, entonces comparemos, de la misma manera que la hambruna de los años de Eliyahu Nabí es que no había en absoluto cultivos en ningún lado, no nada más en este lugar, en este valle, sino que en todo el país, pues también debería ser que cuando decimos Shitafón o Yeracón, cuando decimos que vino un viento fuerte, una sequía y dañó el cultivo, no se refiere a dañó nada más en este lugar, sino en ¿dónde? En todo el país. Vemos que aparentemente Makat Medina no es local en el valle, sino en todo el país, como fue con los años de Eliyahu. Así pregunta la Gemara. Responde Rav Nachman bar Yitzhak, no hay pregunta. ¿Por qué? Porque respecto a Sdea Juzá es diferente. Si es Sdea Juzá, sí es. Pero es así porque tenemos un estudio especial del Pasuk. El Pasuk respecto a Sdea Juzá, dice, Mispar Shenete Vuot Imkor Lach. Shenete Vuot, de esas 2 palabras, Shenete Vuot, aprendemos, Shanim Sheyesh Baem Tevuah Baolam. ¿Sí? Que para que sea considerado Shenete Vuot, para poder contarlos como 2 años, suficiente que haya tebuá, que haya cultivo en un lugar, aunque no haya aquí, ¿sí? Por eso aprendemos que tiene que ser años, ¿sí? Que queden exentos, para que no lo cuente esos 2 años, tiene que ser unos años que no hay, no nada más aquí, que no hay en absoluto, como los años de Eliyahu Nabí. Por eso ahí es diferente el shitafón, el iracón, la sequía, el viento, pero en un caso normal, como el caso que estamos hablando nosotros, el hecho que es, y por eso solo ahí otra vez, Shenete Vuot, está escrito Shenete Vuot, Shanim Sheyesh Baem Tevuot Baolam, años que haya, repito, años que haya cultivo. Cuando dice que tiene que haber 2 años, como dijimos en Sdea Juzá, ¿cuándo se cuentan esos años? Cuando hay tebuá, cuando hay cultivo, baolam, en cualquier lado del mundo, por lo menos en un lugar, aunque no lo hay aquí. Por eso aprendemos que aunque aquí hay problema, si en el resto del país no hay problema, se cuentan como uno de esos 2. Para que no se cuente uno de esos 2, es necesario que no haya calamidad, que no haya cultivo en todo el país. Por eso, respecto a Sdea Juzá, Makat Medina no es nada más en el valle, sino en todo el país. Pero porque hay un estudio especial. Pero en general, ¿qué es Makat Medina? Makat Medina es suficiente que sea local en el valle. ¿Sí? Entonces, por eso, respecto a Hajirut, respecto a nuestro caso, el hecho que hay Makat Medina en el valle o alrededor de la tierra o en la mayoría del valle, como vimos las 2 opiniones, es suficiente para que sea considerado Makat Medina. Dice la un segundo, si es así, tengo un problema. Porque uno de los casos mencionados de Juzá, que es, aparte de Shitafón y Iracón, que es viento fuerte o sequía, y aparte de los años de Eliyahu de hambruna, también está mencionado que Shemitá. ¿Y Shemitá dónde aplica? No en todo el mundo, aplica nada más en ¿dónde? En Eretz Israel. En Jutz Laaretz, en la diáspora no aplica.
¿sí? Entonces, ¿por qué la Baraita nos dice que si hay un año de Shemitah, no los cuentas dentro de esos dos? Me acabas de decir de que desde a Judá, para que no los tenga que contar dentro de esos dos, para que no se puedan contar, es necesario que que no haya tebuá en el mundo entero. Aquí lo hay, fuera en la diáspora lo hay. Dice la, tienes razón, así es, como dijimos antes, nos mantenemos en eso, que es necesario que no haya en el mundo entero, pero esto Shevit es diferente. ¿Por qué? Porque Shevit es algo que Hashem lo hace, Hashem lo prohíbe, ¿sí? Hashem prohíbe, hay posibilidad de sembrar, pero Hashem prohíbe el siembro y todo el cultivo, todo eso, y por eso es que la Baraitá lo considera como un año que no lo puedes contar dentro de esos dos, ¿sí? O sea que Shevit es diferente a las demás. Las demás son naturaleza, obviamente todo es de Hashem, pero aquí es prohibido aunque puedes. Bueno, sigue preguntando la Gemara. Entonces, ¿qué me acabas de decir? Me acabas de decir que Shemitah no, es como si fuese que no existe, no la contamos y por eso no la consideramos dentro de esos, o sea, no la contamos como si fuese parte de esos 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Torah la prohíbe, como la Torah prohíbe plantar, por eso no consideramos como 2 años hábiles, como 2 años que puedes hacer. Así acabamos de decirse, la hermana, no me cuadra, porque si es así, pues entonces también deberíamos decir que cuando una persona va a redimir, o sea, el vendedor que vendió este a Judá, que dijimos que él puede recomprar, después de 2 años puede recomprar según los años que faltan. Entonces, ¿cuál fue el ejemplo que dijimos? Si ya pasaron 5 años, lo vendió justo al principio del nuevo ciclo de 50, ¿sí? Y ya pasaron 5 años y lo vendió en 50, ¿cuánto tiene que? Lo puede redimir nuevamente y tiene que pagar ¿cuánto? Si ya pasaron 5, 45, ¿sí? Dice, pregúntale de un segundo, pero dentro de esos 45, ¿cuántas shemitas hay? Hay muchas shemitas, hay muchas shevit, muchos años sabáticos. Y si tú me dices que ya que la Torah lo prohibió, por lo tanto no lo calculamos, pues ¿por qué lo obligas a pagar 1 por esos años? ¿Sí? Y está escrito en la Mishnah, Masejet Erjim, página 25a, que efectivamente noten la Ekdesh Abur Pidión respecto se le da por redimir, ¿sí? Un sela y un pundión por año, ¿sí? O sea, incluyendo a los años de Shemitah. O sea, ahí se calcula que son por 50 años 50 selaim, ¿sí? Entonces, si ya pasaron, un segundo, sí, 50, si lo dividimos entre 49, ¿sí? Que son los 49 años que hay, aparte del Yovel, el Yovel es el 50, pues sale que es un sela, ¿sí? Son 50 selaim, un sela, cada año es equivalente a, y eso es lo que tienes que deducir dependiendo de cuánto usaste, ¿sí? Si es que cuesta 50 selaim, tienes que deducir un sela, y el 50 en verdad es dividido entre 49, sale un pundión. Entonces sale un sela y pundión por año. Entonces lo que ya usaste, disminuyes un sela y pundión por año y te falta un sela y pundión por todos los años que quedan, incluyendo que Shemitah. No deberíamos de calcular que Shemitah. Dice la Gemara, no, sí debes de calcular Shemitah, porque aunque no puedes trabajar la tierra, pero sí puedes usarla para guardar, para poner ahí frutas, para poner ahí cosecha, para secarlas. O sea, ya que puedes usar, por eso tienes que pagar por eso, ¿sí? Cuando vas a redimir o cuando vas a redimir del Ekdesh o de lo que sea, tienes que pagar por ese año porque era un año que no se puede trabajar la tierra, pero sí la puedes usar para poner cosas, como dijimos, ¿sí? Y respecto a esto, no se quitó Shenete Bot, etc. Bueno, sencillo. Seguimos, Rapotay. Amar Shemuel, lo shanu ela shezera'a betzamcha, ve'achalach agav, aval lo zera'a klal, lo de amarle, y lo zera'ata ve'mekayem bi, lo yevoshu be'et ra'a u'imer re'avon isbao. Mati Rav Sheshat, רואה שהיה רואה והניח עדרו ובא לעיר ובא זאב וטרף ובא ארי ודרס, אין אומרים לו אילו היה שם היה מציל אלא עומדים אותו אם יכול להציל חייו ואם לאו פטור. והמאי נעימה לההיה ותתמה ומקיים בי גם את הארי גם את הדוב יקע עבדך. משום דאמר לי יבד בחזה לטרחו של הכניסה ויתרחש להכניסה כרבי חיינה בן דוסה דמתיאני עזד ובקרניו. ונעימה לנהיד לניסה רבה לו וחזינה לניסה זוטה חזינה קשיא. Escuchen bien lo que nos enseña Shmuel. Viene la Gemara y nos trae lo que dice Shmuel. Shmuel dice así:
todo lo que dijimos en la Mishnah, que Shimón puede descontarle cuando recibe una desgracia, ¿sí? En su tierra, puede descontarle del pago que quedó ¿con quién? Con Reubén. Esto es únicamente cuando Shimón recibió la tierra, la aró, plantó, creció el cultivo y vino las langostas después. Pero si nunca sembró, un segundo, si nunca llegó a sembrar y por ende nunca creció un cultivo, no puede Reubén descontarle de lo que pactó. No puede Shimón descontarle del pago que le iba a dar a Reubén. Inclusive, escuchen bien, inclusive que las langostas vinieron y comieron todos los campos de alrededor. ¿Sí? Otra vez, repito lo que dice Shmuel. Todo lo que dice nuestra Mishnah, que cuando viene una Makat Medina, cuando viene una calamidad, una desgracia general, por ejemplo, langostas vinieron en su campo, en el campo de los demás, ¿sí? Puede venir Shimón y decirle a Reubén, te descuento de las pérdidas que tuve, de lo que te iba a pagar. Eso es únicamente cuando Shimón por lo menos plantó y salió cultivo y vino las langostas y se lo comieron. Adicionalmente el resto de los campos también. Pero si vinieron al resto de los campos langostas y él nunca plantó, nunca tuvo un cultivo, a pesar que el resto de los campos vinieron, no le puede decir Shimón a Reubén, te descuento. No le puede decir, mira, ahí está que el resto le pasó, entonces me hubiese pasado también a mí, entonces déjame descontarte. No puede decirle eso. ¿Por qué? Porque Reubén le puede responder a Shimón, mira, si tú hubieses plantado, a pesar que a todo alrededor le vino esa desgracia, puede ser que a ti no te iba a pasar nada. ¿Por qué? Como está escrito en el pasuk, lo llevó su betrao y me reabón isbau. A los tzadikim, inclusive en momentos de hambruna y de maldad y de cosas malas, a los tzadikim no le pasa nada. Puede ser que a ti no te iba a pasar nada. Entonces, ya que tú no plantaste, no me puedes cobrar ahorita. Si hubieses plantado y te hubiesen comido las langostas igual que el resto, me puedes cobrar, o sea, me puedes descontar de lo que me ibas a pagar. Pero ahorita que no plantaste que no plantaste y alrededor le pasó algo mal, no me puedes decir, mira, no puedes decirme, dice Rubén, le dice a Shimón, no me puedes decir que ya que lo demás le pasó a ti también te iba a pasar mal y por lo tanto me descuentas. No, señor, me pagas porque puede ser que si hubieses hecho, no te hubiese pasado nada. Así dice Shmuel. Viene Rav Sheshat y pregunta de una baraita, no me cuadra. Hay una baraita que ya la vimos anteriormente, que dice lo siguiente, ¿qué pasa? Una persona que es dueña de un ganado, de ovejas, de animales, de vacas, de lo que sea. Reubén, y se lo da a un pastor, por decir llamado ¿qué? Shimón, se lo da a Shimón para que pastoree sus animales. Bueno, Shimón está pastoreando como custodio, si no es dueño, y deja un segundo a su rebaño fuera de la ciudad, y él entra un segundo a la ciudad, y cuando entra Shimón a la ciudad, viene un lobo y mata a uno de los animales, o viene un león y mata a uno de los animales. ¿Qué hacemos en este caso? Dice la baraita, no decimos que si el pastor hubiese estado ahí, hubiese salvado el animal, seguro, y por lo tanto, ahorita que no lo salvó, seguro tiene que pagar. Sino tenemos que evaluar la situación. Si el pastor, si hubiese estado ahí, hubiese podido efectivamente salvar al animal que se comió el león o el lobo, ahí tiene que pagar, porque si hubiese estado ahí, hubiese salvado. Pero si de por sí no hubiese podido salvar, de por sí está exento. ¿Por qué? Porque también si hubiese estado ahí, no hubiese podido salvar. Eso es fuerza mayor. ¿Y está qué? Está exento. Dice la verdad un segundo. ¿Qué me acabas de decir aquí en esta baraita? Que en caso que de por sí el pastor que se fue, también si hubiese estado ahí en el rebaño, no hubiese podido salvar, ahí decimos que ¿qué? ¿Que está qué? Que está exento. Dice nada, ¿por qué? ¿Por qué está exento? Aparentemente el dueño, Reubén, le podría decir a Shimón, si hubieses estado ahí, puede ser que se hubiese cumplido, puede ser que se hubiese cumplido, puede ser, hubiese sido que de la misma manera que antes dijiste, que si yo hubiese sembrado, que le puede decir Reubén a Shimón, si hubiese sembrado, puede ser que te iba a salir bien, aunque a todo el mundo no le fue bien, milagro, ¿sí? Pues aquí también, si hubiese estado ahí, ¿qué hubiese pasado? Milagro, no hubiese pasado nada. O sea, ¿por qué me dice la baraita? Que si él no hubiese podido contra ellos, ¿sí? Está exento. No, también si no hubiese podido contra ellos, puede ser que el simple hecho que hubiese estado ahí, hubiese pasado un milagro y se hubiese salvado, entonces debería estar hayab. Dice, es muy diferente, te voy a explicar por qué.
Porque en el caso del pastor, le puede responder el pastor Shimón a Reubén, ¿sí? Si me hubiese pasado un milagro, el milagro hubiese pasado sin yo estar ahí, ¿sí? Como le pasó a Rabbi Haina ben Dosa, que vinieron sus cabritas, se lo iba a comer un oso y sacaron cuernos, ¿sí? O sea, también sin yo estar ahí hubiese pasado el milagro, si es por eso, ¿sí? Dice la Gemara, no, pero puede ser que no es así, puede ser que el milagro de que salgan cuernos a los cabritas, eso es demasiado grande, pero si tú hubiese estado ahí, un milagro de que de repente se espanten los lobos o los leones y no coman, es más posible. Dice la Gemara, Kasha, eso es buena pregunta y no hay respuesta para esto. Seguimos. Tani Hada, Pam Rishona Ushniya Zor'a, Ushlishit eno Zor'a, Betani Eidach Shlishit Zor'a, Revit eno Zor'a, lo Kasha. כרבי כרבן שמעון בן גמליאל. כרבי דאמר בתרי זמני הווה חזקה. כרבן שמעון בן גמליאל דאמר בתלת זמני הווה חזקה. La Gemara trae una siguiente contradicción. En la primera baraita está escrito que cuando viene una desgracia, ¿sí? Ya sea que langostas comen el cultivo, o ya sea que viene un viento fuerte y golpea las espigas y caen los granos, o sea, se daña el cultivo, ¿sí? También cuando es Makat Medina, y por ende Shimón puede decirle a Reubén, mira, te voy a descontar de lo que te pagué, pero él tiene que intentar no solamente una vez, planta una vez, le vino una desgracia, que vuelva a plantar segunda vez. Si ya plantó segunda vez y le vino desgracia, ahí tercera vez ya no es necesario que plante, le puede decir Shimón a Reubén, mira, te descuento y no me sirve esto. Así opina la primera baraita. Segunda baraita, no. Tiene que plantar una vez. Le vino desgracia, intenta una segunda vez. Le vino desgracia, que intente una tercera vez. Si ya en la tercera vez le vino desgracia, ahí ya no es necesario que intente la cuarta vez. Contradicción. La primera me dice que después de 2 no es necesario que intente la tercera. Y la segunda me dice después de 3 no es necesario que intente a la cuarta. O sea, no es contradicción, son dos opiniones. La primera baraita va como la opinión de Rebi. Y la segunda va como la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. La primera varita va como la opinión de Rebi, que opina que normalmente Hazaká, ¿qué es Hazaká? Una presunción de un estatus, ¿sí? Es después de 2. Después de 2 ya decimos que hay Hazaká. Y por lo tanto aquí, ya que después de 2 vino una desgracia, ya es Hazaká y le decimos ya no es necesario que plantes una tercera. Si me hago la segunda varita, va como la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, que para hacer una Hazaká, para formar una presunción de un estatus legal, para tener una presunción de un estatus, es necesario que pase 3. Hay un patrón de 3. O sea, por eso es necesario que plante desgracia, y tercera vez también, plante desgracia, y solo la cuarta, y ya va a estar exento de seguir plantando, seguir intentando. Seguimos. Amar Resh Lakish lo shanu ela shezar'a vetzamcha ve'achala hagav. Aval zar'a ve'lo tzamcha matzia marle ba'al karka kol yeme zera'a la ve'azil. Ve'adeima damar papá de atu arise midabra. Ve'kaima kima a reshayu. Escuchen bien. Resh Lakish nos dice lo siguiente. Todo lo que acabamos de decir, Mahloket entre Rebi y Rabban Shimon ben Gamliel, si tiene que intentar de plantar 2 y después la tercera exento, o 3 y después la cuarta exento, eso es únicamente, escuchen bien, cuando sembró, creció el cultivo y después vino la langosta o el viento, lo que sea, y se lo comió y dañó el cultivo, ¿sí? Pero si sembró y nunca creció, nunca hubo cultivo, tiene todo el derecho el dueño Reubén de decirle a Shimón, sigue intentando por toda la temporada, Kol Yemezera, toda la temporada de plantación sigue intentando. ¿Cuántas veces? 50 veces. No hay límite 2, 3. Todo lo que es 2, 3 es únicamente cuando creció cultivo. Creció cultivo, ahí decimos 2, 3. Pero si no creció cultivo, ahí decimos que ¿qué? Simplemente plantaste y no salió, ahí intenta por toda la temporada de plantación. Dice, bueno, ¿y cuánto es la temporada de plantación? Dice Rapapá, hasta la temporada que regresan los aparceros de los campos hacia sus casas. Y se encuentra una constelación llamada Kimá, ¿sí? Es un tipo de mazal que normalmente está en la cola, que se encuentra en la cabeza. O sea, es básicamente el mes de Adar.
Ese es el mes. O sea, básicamente uno tiene que plantar, muchas veces hasta el mes de Adar. Bien, la Gemara pregunta, no me cuadra. Meiti de רבן שמעון גמליאל משום רבי מאיר אומר, וכן רבי שמעון בן יוסי אומר כדבריו, חצי תשלם על חשבון וחצי כסלו זרע. חצי כסלו טבת וחצי שבט חורף. חצי שבט אדר וחצי ניסן קור. חצי ניסן אייר וחצי סיוון קציר. חצי סיוון תמוז וחצי אב קיץ. חצי אב אלול וחצי תשרי חום. רבי יהודה מונה מתשרי, רבי שמעון מונה ממר חשבון. מה מקל בכולו? רבי שמעון. וכולי היי, לא כאמר, לא קשיא, הדקבלה מיני בחרפה, הדקבלה מיני באפלה. Escuchen bien, está escrito en la Baraitá que la Baraitá dice lo siguiente, está escrito en la Torá que después del diluvio, ¿sí? Hashem prometió a Noah que iba a haber ¿cuántas estaciones? 6 estaciones. Si hay 12 meses, pues cada estación ¿cuántos son? 2 meses. Y hay mahloket, ¿cómo están divididas? Rabban Shimon ben Gamliel dice el nombre de Rabbi Meir y así también dice Rabban Shimon ben Menasía como esta opinión, dice se dividen de la siguiente manera. La primera estación comienza medio año antes de Tishrei, antes del principio del año. ¿Sí? Entonces sería medio mes de Elul, el segundo mes de Elul, perdón, Mejilá. La primera estación empieza la segunda mitad del primer mes, no del año, no, de Tishrei, el primer mes, ¿sí? Empezando de Tishrei. Entonces, mitad de Tishrei, la segunda mitad de Tishrei, Heshvan completo y mitad de Kislev, o sea, total que 2 meses, ¿sí? Eso es la temporada de plantación, ¿sí? Porque ahí es cuando empieza las lluvias, ¿sí? Después, la segunda mitad de Kislev, el mes de Tevet completo y la primera mitad de Shevat, eso es el invierno, ahí es cuando hay no lluvia, sino es frío. Próxima temporada, próximos 2 meses, cuando es la segunda mitad de Shevat, Adar completo y primera mitad de Nisan. ¿Eso es qué? Eso es momento de final del frío. Próxima temporada, segunda mitad de Nisan, mes completo de Iyar y primera mitad de Sivan. Eso es temporada de cosecha, Shavuot. Después, segunda mitad de Sivan, mes completo de Tamuz y primera mitad de Av, eso es la temporada del verano, ¿sí? Cuando empieza la sequía, empieza el calor. Después, segunda mitad de Av, mes completo de Elul y primera mitad de Tishrei, eso es el final, eso es temporada de calor, final de la temporada del verano, ¿sí? Rabbi Yehudá está de acuerdo con todas estas estaciones, pero él en vez de contarlos, comenzar cada 2 meses desde la mitad de Tishrei, comienza desde el principio de Tishrei, ¿sí? Tishrei, Heshvan, una temporada, Kislev, Tevet, etc. Y Rabbi Shimon también está de acuerdo con las 6 temporadas, pero en vez de comenzarla principio de Tishrei como Rabbi Yehudá o en la mitad de Tishrei como Tanakamá, él dice que empieza del principio de Heshvan. O sea que el que más retrasa todo, ¿quién es? La última opinión, Rabbi Shimon. O sea, ¿cuál es la temporada entonces de plantación? Según la primera opinión, primera mitad de Tishrei, ¿sí? Heshvan completo y primera mitad de Kislev. Según la segunda opinión, Tishrei y Kislev. Según la tercera opinión, ¿qué sería? Heshvan y Kislev completo. O sea, que el que más retrasa, ¿quién es? Rabbi Shimon, hasta el final de Kislev. Dice la hermana, vemos que la temporada de plantación, según el que más retrasa todo, que es final de qué? De Kislev. Y tú me dijiste antes, pregunta la Gemara, y tú, Rapapá, y Reshakish me dicen que todo Kol Yemezera, ¿cuánto es el tiempo de plantación? Dice Rapapá, hasta que venga el Mazal, esta constelación, que es básicamente Jodesh Adar, Tevet Adar, Tevet Shevat Adar. Dice la Gemara, no hay pregunta, ¿por qué? La Baraitá, que nos dice que llega hasta Kislev el momento de plantación, es cuando efectivamente el que recibió la tierra, por decir Shimón, la recibió para cultivar, para plantar cultivos que normalmente se hacen temprano, que se hacen de inmediato. Entonces ya es el momento de plantar eso, es hasta final de Kislev. Y lo que dijo Rapapá está hablando en un caso que el que recibió la tierra Shimón está hablando de otros tipos de cultivos, como por ejemplo cebada y otros granos. Esos se retrasan un poco más y duran hasta a la diferencia de la Baraitá, que son los que van tempranos, como por ejemplo
trigos o shifón, ¿sí? Que son diferentes cosas, que esas sí son tempranos, y el Rapapá, como dije, está hablando en algo más retrasado y por eso llega hasta Adar. Seguimos. Rabbi Yehuda Omer, Im kibla mimenu bemaot. Mencionamos la segunda opinión de la Mishnah, que Rabbi Yehuda dice, otra vez, Tanakama, ¿qué opina? Tanakama opina que Makat Medina o no Makat Medina, dependiendo si le pasó la desgracia, lo que recibió Shimon nada más, o también las que están, o también Makat Medina, una desgracia colectiva, general. Ya explicamos qué es Makat Medina, cuando la que están alrededor, o la mayoría del valle, ¿sí? Pero si no, no es Makat Medina. Así opina Tanakama. Bien, Rabbi Yehuda dice, un segundo, todo esto es únicamente cuando, no todo esto, dice Rabbi Yehuda, corrijo, Rabbi Yehuda dice, si Shimon se responsabilizó a pagarle a Reubén, no con una producción, no con una cantidad fija de producción, sino con ¿qué? Con dinero, y vino una desgracia, aunque sea Makat Medina, no nada más le pasó a Shimon, sino a la que al rendió Shimon, sino a todas, el hecho que pactó con Reubén a pagarle dinero es mazal de Shimon y no tiene por qué descontarle nada. Pero si quedó en pagarle una cantidad fija de producción, ahí sí tiene todo el derecho Shimon de descontarle de lo que le iba a pagar a Reubén, independientemente si es o no es Makat Medina. Esa es la opinión de Rabbi Yehuda. La demanda trae una historia al respecto. Hau Gabra de Kabilar le Mizre Beutume Aguda en Arma al Kasaba Bezuze Istakar Nehar Mal Kasaba Ata la Kame de Raba Amarle Nehar Mal Kasaba lo habit de Miskar Makat Medina hi Zin la Kile Amar Rabbanan le Raba Hanan Tran Rabbi Yehuda Omer Kim Kiblam Imenu Memaot Ben Kach Ben Kach Eno Menakelo Min Hajoro Amar Leu Let de Hashla le Rabbi Yehuda. De manera trae la siguiente historia. Una persona que arriendó una tierra, Shimon, básicamente, Jajirut, ¿sí? Recibió una tierra Shimon, ¿sí? Para sembrar, de Reubén, para sembrar, ¿qué? Ajos, shumim, ajos, ¿sí? Y esa tierra estaba sobre la orilla de un río llamado Malcasabá, ¿sí? Y se comprometió Shimon a pagar al dueño Reubén, ¿qué? No una cantidad fija de la producción, sino dinero, efectivo, zuzim, monedas. Y las personas que vivían al lado de la fuente del río, o sea, más arriba, hicieron como una represa en el río, no hubo suficiente agua para los de abajo, y todos se lo quedaron, ¿quién? Los de arriba, y no le llegó el río a los de abajo. O sea que vino una desgracia de sequía, ¿sí? No solamente a Shimon, sino a todos los que estaban en el valle. Se fueron ahorita es una desgracia fuerte, ¿por qué? Porque normalmente verdura, ajo, para poder crecer se necesita ¿qué? Mucha agua, necesita una tierra muy húmeda, ¿sí? Bueno, fueron a preguntarle a Raba. Dijo Raba, esto es Makat Medina, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es normal que un río lo bloquee, no tenía por qué Shimon de pensar algo así, y adicionalmente el resto de las tierras que estaban alrededor de la que Shimon recibió también se fueron afectadas, ¿sí? Todas se secaron, y por lo tanto, Shimon, tú tienes todo el derecho, le dijo Raba, de descontarle del dinero que le ibas a pagar, a pesar que es cash, a pesar que tienes todo el derecho de descontar la pérdida que tuviste. Vinieron los jajamim y le dijeron a Raba, ¿cómo crees? Está escrito en la Mishnah que Rabbi Yehuda opina que si fue un arriendo, o sea, con dinero, ¿sí? Con dinero, ahí que, ya sea que fue Makat Medina o inclusive, ya sea que no fue Makat Medina o también si fue Makat Medina, no puedes contarle. ¿Qué respondió Raba? No, la alajá no es como Rabbi Yehuda. ¿Quién escucha a Rabbi Yehuda? La alajá no es como Rabbi Yehuda. La alajá no es como Rabbi Yehuda que si fue con dinero no se lo descuenta, sino decimos que si es Makat Medina, no solamente cuando se comprometió Shimon a Reubén a pagar una cantidad fija de la producción, sino también si se comprometió a pagarle dinero, sí le puede descontar como Tanakama y no como Rabbi Yehuda. Seguimos. Próxima Mishnah dice la Mishnah Mekabel Sadeh Mechavero Ba'asara Korjitim Leshana Velaketa Noten lo mitoja Hayu Jitea Yafot Lo llamarlo Harin y lo que Minashu que la noten lo mitoja. La Mishnah ahorita, esta Mishnah nos sigue hablando en Jajirut. ¿Sí? ¿Cuándo es Jajirut? Otra vez cuando Reubén alquila una tierra a Shimon y se pactan entre ellos que Shimon le va a pagar una cantidad fija de la producción que va a ser la tierra. Dice la Mishnah, ¿qué pasa? Sí, vamos a decir que Shimon recibió la tierra y se comprometió a pagarle 10 cor de trigo por año. Ese es el pago, 10 cor, una cantidad fija de la producción de trigo, del trigo que va a salir. ¿Cuánto? ¿Cuánto es la cantidad fija? No una producción fija, una cantidad fija, ¿sí? 10 cor por año, ¿sí? Y
tuvo una desgracia el campo, los trigos, y no salieron los mejores. Salió trigo, pero salió un poquito débil, no salieron buenos trigos, ¿sí? Dice la Mishnah, Shimón tiene todo el derecho de pagarle esos 10 cor de la producción, a pesar que salieron, ¿qué? No tan buenos. Ese tengo todo el derecho de pagarte de ahí. ¿Qué pasa un caso contrario? Que salió la producción, los mejores trigos del mercado. Viene Shimón y le quiere decir a Rubén, ¿sabes qué? Yo te voy a traer 10 cor, pero no de esta producción, sino del mercado, que son más no tan buena calidad. Dice, no señor, no puede. Tiene que darle 10 cor de la producción de esa tierra. La Gemara trae la siguiente historia. Haug habrá de Kabilar a le aspasta, Becore de Saare. Avda aspasta, Baharasha, Zera Saare, Belaku, Hani Saare. Shelachar Rojaya Misura de Frat le Kamed Rabina, que hay Gabnamai, que lacta no tenlo mitohadami o lo. Amar le midami, Hatam lo Avda Arash Lijuta de Mara, Haja Avda Arash Lijuta de Mara. Escuchen bien esta historia, Rabotai. Dice la Gemara lo siguiente: una persona que hizo jajirut de una tierra. Reuben, dueño, se la alquiló a Shimón y pactaron en que Shimón le iba a pagar ¿qué? Una cantidad fija de la producción. Jajirut, Shimón es jojer. Y cuando le dio Reuben la tierra a Shimón, fue con condición. Pactaron que le iba a usar para aspasta. ¿Qué es aspasta? ¿Se recuerda que es aspasta? Dijimos al principio de la clase. Muy bien, ¿qué es? La comida no apta, muy bien, para animal. O sea, no apta para humano, apta para animal, aspasta. Y pactó, ya que era aspasta, entonces Shimón pactó con Rubén que le iba a dar una cantidad fija de cebada del mercado, porque Rubén no quería aceptarle que qué iba a hacer con 10%, no con 10%, con una cantidad fija de aspasta, no tiene animales. Entonces pactaron que va a sembrar aspasta y le va a dar una cantidad fija de cebada que ¿dónde se compra? En el mercado. Bueno, sembró aspasta, salió aspasta y todo bien. Después aró la tierra y en vez de volver a sembrar aspasta, la aspasta se puede sembrar varias veces porque la aspasta como crece rápido, no madura, es cada 30 días se siembra aspasta, ¿sí? Entonces, en la segunda vez, en vez de sembrar aspasta, ¿qué hizo? Sembró cebada, seorim. Y vino una desgracia a esa ¿qué? Vino una desgracia a esos seorim. Entonces Rav Haviva Misura de Prat le fue a preguntar a Rabina, ¿qué hacer en este caso? En este caso, la pregunta es si Shimón puede pagarle lo que pactó. ¿Qué pactó Shimón? Que le iba a pagar a Reubén un cor de ¿qué? De cebada del mercado. Entonces ahorita mira, tuvo una desgracia, no salieron tan buenas las cebadas que planté. Déjame darle estas mismas cebadas que planté. La pregunta es si puedo o no. Por un lado podemos decir que como nuestra Mishnah, que tiene todo el derecho Shimón de darle a Reubén de la producción que hizo, aunque tuvo una desgracia. O por otro lado podemos decir, no, aquí es diferente. ¿Por qué? Porque dijo en su momento que va a comprar en el mercado y no tenía derecho de sembrar ahí cebada. Entonces le dijo Rabina, no hay nada de diferencia. ¿Por qué? Mejor dicho, es muy diferente a nuestra Mishnah. No, que no hay diferencia, es muy diferente a nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque nuestra Mishnah, efectivamente, quedaron en lo que quedaron e hicieron lo que hicieron. O sea, quedaron que iba a sembrar trigo y al final salió trigo y una desgracia no salió tan buena, pues págale con esa producción. O sea que la persona, Shimón, hizo lo que tenía que hacer y el culpable fue la tierra. Entonces, ¿sabes qué? Te doy lo que sacó la tierra. Pero aquí, en nuestro caso, ¿sí? Debería Shimón de haber sembrado ¿qué es lo que pactaron? ¿Qué fue lo que pactaron? Aspasta. ¿Por qué él ahorita sembró cebada? ¿Sí? Puede ser que por eso fue que le salió mal. Entonces el culpable es Shimón y por eso en este caso tiene todo el derecho Reubén. Por eso es diferente a nuestra Mishnah y puede ser que tiene todo el derecho Reubén de decirle que ¿qué? Dame la cebada no mala, la que sembraste sin permiso, sino del mercado la que quedamos. Otra historia parecida. Aug habrá de Kabel Pardes mi Javré, Beeser Dani Hambra, Takifau Hambra, Saba Rabkana le Emar Hainu Matritin, Lactano Tenlo Mitoja. Amarle Rabashe, no, Midami Hatam, lo Abdear Ashlihuta. Jaja, Abda Arashlihuta. Humo de Rabashe, Beaineve de Kadum, Besade, Shelakta Beomarea. Y aquí acabamos para hoy. Esta historia es la siguiente. Una persona
Shimón recibió un pardes, un kerem, una viña de Reubén, ¿sí? Y le dijo, te voy a dar una cantidad fija, escuchen bien, no de uvas, sino de vino, ¿sí? Te voy a dar 10 barriles de vino. ¿Y qué pasó? Hizo su tierra, sacó sus uvas, prensó las uvas, hizo el vino y el vino fermentó. Se avinagró, se dañó. Rav Kahana le fueron a preguntar qué hacer. Rav Kahana pensaba decir, mira, esto es parecido a nuestra Mishnah. En nuestra Mishnah que vimos, que cuando Shimón y Reubén quedaron en sembrar trigo, y efectivamente Shimón sembró trigo, y el trigo se dañó, pues Shimón tiene todo el derecho de pagarle ¿con qué? Con los trigos dañados, o sea, con los trigos no tan buenos. Entonces aquí también le puede dar ¿con qué? Que deben darte 10 barriles de vino de esto, y se fermentó, pues te doy los 10 barriles que salieron así, que salieron de esta misma cosecha que pactamos. ¿Cómo quedamos? Así pensaba Rav Kahana decir. Sin embargo, vino Rav Ashi y dijo, Rav Kahana es muy diferente. ¿Por qué? Porque en la Mishnah, ¿sí?, el culpable es la tierra. O sea, entre los dos pactaron trigo. La persona sembró trigo, todo bien. Y el culpable que no hizo la mensajería como debe ser, ¿quién es? La tierra. Salió malo. ¿Qué culpa tiene esta persona? ¿Qué culpa tiene Shimón? Por eso puede decir Shimón, ¿y qué? Decirle, mira, toma, te lo doy. Y te lo doy así como está, aunque no está bien. Pero aquí en el caso de Rav Kahana, que es vino, ¿sí?, la uva salió bien. La tierra hizo su mensajería completamente, sacó uvas muy buenas. ¿Qué pasó? Fermentó después el vino. Entonces, ¿qué culpa? ¿Quién tiene esa culpa? ¿El mazal de quién? El mazal de Shimón. Y por eso en este caso deberíamos decir que la suerte de Shimón, del Jojer, es el que causó que se dañe el vino y tiene que pagar 10 barriles de vino buenos que compre en el mercado. Dice la Gemara, sin embargo también Rav Ashi está de acuerdo que en un caso, escuchen bien, de uvas que ya fueron arrancadas de la tierra y estaban bien y después se aguzanaron, ¿sí?, cuando todavía estaban en la tierra, o sea, las cortaron pero todavía estaban ahí, se aguzanaron, o que se hicieron montículos de uvas, ¿sí?, para secarlas después, para hacer pasitas, uvas pasas o secarlas en el verano. Si en este caso le pasó algo a la tierra, si le pasó algo en las uvas, en este caso decimos que ¿qué? Que el Shimón sí le puede pagar a Reubén de estas. ¿Por qué? Porque a pesar que ya la tierra hizo su mensajería, ya sacó una buena uva, el hecho que todavía están, ¿qué? Están, están antes de la prensa, ¿sí? Antes de la prensa, están todavía pegadas a la tierra, no pegadas, están todavía tocando la tierra, ¿sí? Ya sea que están ahí dejándolas antes para llevarlas a la prensa, o ya sea que las están dejando para secarlas, están todavía pegadas a la tierra, es considerado que el problema fue como si fuese que todavía está conectada a la tierra. Entonces no es como si fuese que la culpa la tiene la tierra. Entonces en ese caso sí va a poder venir Shimón y decirle a Reubén, toma estas uvas como están, aunque se aguzanaron, o que se dañaron mientras que se estaban secando, tómalas aquí como están. Y Shimón tiene todo el derecho de decirle eso a Reubén, y Reubén no tiene el derecho de decirle, dame unas mejores uvas del mercado. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.